El set de televisión estaba decorado con luces cálidas y un ambiente acogedor, diseñado para hacer sentir cómodos tanto a los invitados como al público. Sin embargo, esa noche, algo en el aire parecía diferente. Tal vez era la tensión que nadie podía nombrar, o tal vez era el peso invisible que cargaba una mujer sentada entre el público. Thalía, con su característico brillo escénico, estaba lista para hablar sobre su nuevo álbum y su trayectoria artística. Pero mientras los presentadores intercambiaban bromas ligeras y el público aplaudía, ella no podía dejar de mirar hacia una esquina específica del estudio. Allí, una joven llamada Marisol, de unos 20 y tantos años, estaba sentada con la cabeza gacha, las manos temblorosas y una expresión que gritaba desesperación en silencio. Thalía, quien siempre había sido conocida por su empatía, sintió un nudo en la garganta. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo dentro de ella le decía que esta noche no sería como las demás. Mientras los conductores del programa comenzaban a hablar sobre los logros de Thalía, las cámaras se enfocaron brevemente al público. Fue entonces cuando Thalía notó algo que la heló. Un hombre sentado junto a Marisol, vestido elegantemente, pero con una postura amenazante. Su mano descansaba sobre el brazo de la joven, con una presión que parecía más posesiva que protectora. Los ojos de Marisol estaban llenos de lágrimas contenidas y su cuerpo temblaba como si estuviera atrapada en una jaula invisible. Thalía respiró profundamente. Sabía que tenía dos opciones: continuar con la entrevista como si nada estuviera pasando, manteniendo su papel de celebridad distante, o arriesgarse a todo para intervenir en una situación que podría cambiar vidas. En ese momento recordó algo que su madre le había dicho cuando era niña. La verdadera grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. ¿Qué haría Thalía? ¿Cómo reaccionaría si decidiera abandonar una entrevista en vivo frente a millones de espectadores para salvar a una desconocida? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Y justo cuando los presentadores le hicieron una pregunta trivial sobre su rutina diaria, Thalía tomó una decisión que nadie esperaba. Las cámaras seguían enfocando a Thalía, esperando su respuesta a la pregunta sobre su rutina diaria. Pero en lugar de sonreír y dar una respuesta ligera como siempre hacía, ella se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los presentadores con una seriedad que desconcertó a todos. Antes de responder, dijo con voz firme pero controlada: «Quisiera pedir un momento para hablar sobre algo que acabo de notar». El público murmuró sorprendido. Los presentadores intercambiaron miradas confundidas, pero asintieron, pensando que tal vez Thalía quería hacer algún anuncio especial. Sin embargo, lo que siguió fue completamente inesperado. Thalía señaló hacia el público y dijo: «Hay una mujer aquí hoy, Marisol, que necesita nuestra atención más de lo que yo necesito hablar sobre mi música». El estudio quedó en completo silencio. Las cámaras giraron lentamente hacia la esquina donde Marisol estaba sentada, todavía temblando bajo la mirada posesiva del hombre a su lado. Este, al verse expuesto, frunció el ceño y apretó aún más el brazo de Marisol, como si quisiera asegurarse de que no intentara escapar. Marisol levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de Thalía. Fue un momento intenso, casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Thalía continuó hablando, ahora dirigiéndose directamente a Marisol. «No sé exactamente lo que estás pasando», dijo con voz suave pero firme. «Pero quiero que sepas que no estás sola. Todos aquí estamos contigo». El hombre, junto a Marisol, se puso de pie bruscamente, visiblemente molesto por la intervención. «Esto no tiene nada que ver contigo», le espetó a Thalía, su tono cargado de desprecio. Pero Thalía no se amilanó.
En lugar de eso, se levantó de su asiento en el escenario, enfrentándolo cara a cara, aunque separados por metros de distancia. «Tienes razón», respondió ella con calma. «Esto no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene que ver con ella. Y si crees que puedes intimidarla frente a millones de personas, te equivocas». El público comenzó a aplaudir. Algunos incluso se pusieron de pie, inspirados por la valentía de Thalía. Pero el hombre no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Miró a Marisol con furia y le dijo entre dientes: «Nos vamos ahora». Intentó tirar de ella para levantarla del asiento, pero Marisol, por primera vez en mucho tiempo, resistió. Fue entonces cuando Thalía hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia el borde del escenario y extendió su mano hacia Marisol. «Ven conmigo», dijo simplemente, su voz llena de determinación. Marisol vaciló por un momento, sus ojos llenos de miedo y esperanza. Finalmente, con un pequeño sollozo, se levantó y corrió hacia Thalía, dejando al hombre atrás. El estudio estalló en aplausos mientras Thalía abrazaba a Marisol, protegiéndola con su cuerpo como un escudo humano. El hombre, furioso, gritó algo ininteligible antes de salir del estudio, hecho una furia, pero ya nadie estaba prestando atención a él. Todos los ojos estaban puestos en Thalía y Marisol, en ese abrazo que simbolizaba algo mucho más grande que una simple intervención. Era un acto de empatía, de coraje, de humanidad. Mientras tanto, los presentadores intentaban recuperar el control del programa, pero era evidente que esta noche ya no sería sobre la carrera de Thalía. Esta noche sería recordada por algo mucho más importante. El estudio seguía siendo un hervidero de emociones. Los aplausos del público no cesaban, y las cámaras, aunque titubeantes al principio, ahora enfocaban fijamente a Thalía y Marisol, capturando cada detalle de este momento inesperado. Marisol, aún temblando, aferraba su brazo alrededor de Thalía como si fuera su única salvación en medio de una tormenta. Thalía, por su parte, mantenía una calma asombrosa, pero en su interior, su mente era un torbellino de pensamientos. «Respira», susurró Thalía suavemente al oído de Marisol mientras la guiaba hacia un rincón más privado del escenario. «Estás a salvo aquí». Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, Thalía sabía que la seguridad de Marisol no estaba garantizada. El hombre que había intentado llevársela podría regresar, y el equipo de producción ya estaba en pánico, sin saber cómo manejar la situación. Mientras tanto, los presentadores intentaban desviar la atención del incidente, hablando nerviosamente sobre el próximo segmento del programa. Pero era evidente que nadie estaba escuchando. La audiencia, en casa y en el estudio, estaba completamente absorta en lo que acababa de suceder. Las redes sociales ya estaban ardiendo con hashtags como «De Thalía a héroe» y «Te coraje en vivo», y los comentarios inundaban las pantallas de teléfonos en todo el país. Thalía tomó una decisión rápida. Miró directamente a uno de los productores del programa, quien se encontraba detrás de las cámaras con cara de pánico, y le dijo con firmeza: «Necesito hablar con Marisol en privado, ahora». El productor asintió rápidamente, consciente de que cualquier rechazo a la petición de Thalía podría ser interpretado como insensibilidad ante una situación delicada. Un par de minutos después, Thalía y Marisol estaban en una pequeña sala de espera detrás del escenario. Thalía cerró la puerta tras ellas y se aseguró de que nadie pudiera interrumpirlas. Marisol, finalmente alejada del escrutinio público, comenzó a sollozar descontroladamente. Lo siento tanto», repetía entre lágrimas, como si temiera haber causado algún problema irreparable. Thalía se acercó a ella y colocó ambas manos sobre sus hombros. «No tienes nada de qué disculparte», dijo con una voz tan calmada que parecía capaz de apaciguar incluso la tormenta más feroz.
Lo que pasó ahí no fue tu culpa. Tú no hiciste nada malo. Marisol levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Pero él va a estar furioso, murmuró, su voz apenas audible. Siempre lo está cuando algo no sale como quiere. Talía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas palabras confirmaban lo que ya sospechaba. Marisol no solo estaba enfrentando una situación de abuso emocional, sino también físico. Su mente retrocedió por un momento a su propia infancia, cuando había presenciado situaciones de injusticia en su vecindario. Recordó cómo, de niña, había sentido impotencia al ver a otros sufrir, pero también recordó las enseñanzas de su madre. Cuando veas a alguien en peligro, no mires hacia otro lado. Escúchame, dijo Talía, inclinándose para mirar directamente a los ojos de Marisol. Tienes derecho a vivir sin miedo. Nadie debería tratar a otra persona como él te ha tratado. Pero necesitas tomar una decisión ahora mismo. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿O quieres hacer algo al respecto? Las palabras de Talía resonaron en la pequeña sala como un eco poderoso. Marisol la miró, su respiración agitada comenzando a calmarse poco a poco. Yo quiero salir, respondió finalmente, su voz temblorosa pero decidida. Pero tengo miedo. Él siempre me encuentra. Talía asintió lentamente, comprendiendo el peso de esas palabras. Sabía que esta no sería una batalla fácil, pero también sabía que no podía simplemente dejar que Marisol regresara a esa vida de opresión. Está bien tener miedo, respondió Talía. El miedo es normal, pero no puedes dejar que te controle, no esta vez. En ese momento, Talía tomó su teléfono celular y marcó un número que conocía de memoria. Era el contacto de una organización dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica. Habló rápidamente, explicando la situación y solicitando ayuda inmediata. Mientras esperaban, Talía mantuvo su mano sobre la de Marisol, ofreciéndole un pequeño gesto de apoyo. Esta noche puede ser el comienzo de algo nuevo para ti, dijo Talía, su voz cargada de esperanza. Pero tienes que estar dispuesta a luchar. No estarás sola en esto, te lo prometo. Marisol asintió lentamente, como si estuviera comenzando a creer en la posibilidad de un futuro diferente. Pero justo entonces, un fuerte golpe en la puerta de la sala de espera hizo que ambas mujeres dieran un brinco. Alguien estaba llamando desde el otro lado. El golpe en la puerta fue contundente, como si quien estuviera del otro lado quisiera derribarla. Talía se puso de pie rápidamente, posicionándose frente a Marisol como un escudo humano una vez más. ¿Quién es?, preguntó con firmeza, su voz resonando con autoridad. «Es seguridad», respondió una voz masculina al otro lado. «Necesitamos verificar que todo esté bien». Talía respiró profundamente y miró a Marisol, cuyos ojos ya estaban llenos de pánico nuevamente. «Está bien», le susurró. «No dejaré que nadie te haga daño». Con eso, Talía abrió la puerta lentamente, asegurándose de bloquear la vista hacia el interior de la sala. Un guardia de seguridad corpulento entró, seguido por uno de los productores del programa. El productor, visiblemente nervioso, intentó hablar en voz baja. «Talía, necesitamos resolver esto rápido. El hombre, él está afuera exigiendo ver a Marisol. Dice que es su esposo». Talía frunció el ceño. ¿Su esposo? ¿Tienes idea de lo que ella ha estado pasando? No podemos simplemente entregarla a él. El productor levantó las manos en señal de rendición. Lo sé, pero él está causando un escándalo. Amenaza con demandarnos si no dejamos que se vaya con ella». Marisol, desde su lugar detrás de Talía, dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «No quiero ir con él. Por favor, no me obliguen». El guardia de seguridad intercambió una mirada incómoda con el productor. Era evidente que ambos hombres estaban atrapados entre la presión legal y la moral.
Talía, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. «Escúchenme bien», dijo con una voz tan fría como el acero. «Si permiten que ese hombre se lleve a Marisol, estarán siendo cómplices de lo que le suceda después. Y créanme, cuando la prensa se entere de esto, no van a querer ser los villanos de esta historia». El productor tragó saliva audiblemente. Sabía que Talía tenía razón. Su carrera dependía de mantener una imagen impecable y un escándalo de este tipo podría arruinarlo todo. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesitamos una solución rápida». Talía asintió y tomó su teléfono nuevamente. «La ayuda está en camino», dijo, dirigiéndose tanto al productor como a Marisol. «Solo necesitamos ganar algo de tiempo». Mientras esperaban, Talía decidió aprovechar el momento para hablar más con Marisol. «Cuéntame», dijo suavemente, «¿desde cuándo ha sido así? ¿Desde cuándo te sientes atrapada?» Marisol bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar nuevamente. «Desde hace años», respondió finalmente. Al principio parecía normal, pequeñas críticas, celos. Luego comenzaron los gritos, las amenazas. Después hizo una pausa como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciarlas. «Las golpizas». Talía cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Había escuchado historias como esta antes, pero nunca había estado tan cerca de una víctima. «¿Por qué no pediste ayuda antes?», preguntó con delicadeza. Marisol soltó una risa amarga. «Porque él siempre me dijo que nadie me creería, que soy débil, que nadie querría ayudarme, que si intentaba irme me encontraría donde fuera». Talía sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran un recordatorio brutal de cómo el abuso emocional podía ser tan devastador como el físico. «Él mintió», dijo con firmeza. «Hay personas que sí te creerán, personas que están listas para ayudarte. Solo tienes que dar el primer paso». En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Talía miró por la ventana y vio luces rojas y azules parpadeando en la distancia. La organización que había contactado había enviado una patrulla para garantizar la seguridad de Marisol. Talía sonrió aliviada y tomó la mano de Marisol. «Ya vienen por ti», dijo. «Esta es tu oportunidad». Marisol asintió lentamente, pero aún había miedo en sus ojos. «¿Y si él regresa? ¿Qué pasa después?». Talía apretó su mano con fuerza. «Después comenzarás a reconstruir tu vida, paso a paso. Pero primero necesitas estar a salvo». El guardia de seguridad regresó a la sala, informando que los oficiales estaban llegando. Talía acompañó a Marisol hasta el pasillo, asegurándose de que estuviera rodeada de personas que pudieran protegerla. Mientras caminaban, Talía no pudo evitar pensar en cómo este momento cambiaría la vida de Marisol, y tal vez también la suya. Los oficiales llegaron al estudio con una presencia imponente, sus uniformes azules y sus expresiones serias transmitiendo autoridad. Talía observó cómo escoltaban a Marisol hacia un área segura, asegurándose de que nadie pudiera acercarse a ella sin supervisión. A pesar de la protección inmediata, Marisol seguía aferrada a la mano de Talía, como si temiera que el más mínimo contacto físico se rompiera significara perder su única salvación. «Está bien», le susurró Talía mientras los oficiales comenzaban a hacerle preguntas rutinarias pero necesarias. «Ellos están aquí para ayudarte. Solo di la verdad». Marisol asintió lentamente, aunque era evidente que aún luchaba contra el miedo. Los oficiales tomaron notas rápidas mientras Marisol relataba fragmentos de su historia, deteniéndose ocasionalmente para secar las lágrimas que resbalaban por sus mejillas.
Thalía permaneció a su lado todo el tiempo, ofreciéndole palabras de ánimo en voz baja cada vez que veía que Marisol dudaba o se quedaba callada. Mientras tanto, el hombre que había intentado llevarse a Marisol estaba siendo confrontado por otro grupo de oficiales en el estacionamiento del estudio. Desde la ventana, Thalía podía ver cómo él gesticulaba exageradamente, tratando de justificarse mientras los oficiales lo rodeaban con posturas amenazantes. Su arrogancia parecía desmoronarse frente a la ley, y Thalía sintió una pequeña chispa de satisfacción al verlo finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero no todo estaba resuelto. El productor del programa apareció nuevamente, esta vez visiblemente agitado. «Thalía», dijo en voz baja, «esto va a ser un problema. Las redes sociales están explotando. La gente está pidiendo respuestas y algunos medios ya están especulando sobre lo que pasó aquí». Thalía levantó una ceja mirándolo directamente a los ojos. «¿Y qué esperabas? Esto no es un espectáculo, es la vida real. Una mujer está buscando ayuda y estamos haciendo lo correcto, asegurándonos de que la obtenga». El productor tragó saliva, claramente incómodo. Lo sé, pero ¿qué hacemos ahora? No podemos simplemente ignorar esto. La prensa querrá hablar contigo». Thalía reflexionó por un momento antes de responder. Sabía que este momento no solo afectaría a Marisol y al hombre que la había maltratado, sino también a ella misma. Había abandonado una entrevista en vivo frente a millones de personas para intervenir en una situación personal. Ahora, toda la atención estaba sobre ella, pero también sabía que no podía retroceder. Si quería que este acto tuviera un impacto positivo, tenía que enfrentarlo de frente. «Está bien», dijo finalmente. «Hablaré con la prensa, pero no será para hablar de mí, será para hablar de Marisol, de todas las Marisoles que están atrapadas en situaciones como esta y que necesitan saber que hay una salida». El productor asintió lentamente, comprendiendo que Thalía no estaba dispuesta a comprometer su integridad por el bien de la imagen del programa. «Haré lo que pueda para apoyarte», dijo antes de retirarse. Cuando Thalía regresó junto a Marisol, los oficiales ya habían terminado de tomar su declaración inicial. Uno de ellos se acercó a Thalía y le dijo: «Gracias por intervenir. Sin su ayuda esto podría haber tomado un rumbo mucho peor». Thalía asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Miró a Marisol, quien ahora parecía un poco más calmada, aunque todavía frágil. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Thalía. El oficial explicó que Marisol sería trasladada a un refugio seguro donde recibiría asistencia legal y psicológica. También mencionó que el caso sería investigado formalmente y que el hombre sería interrogado esa misma noche. Sin embargo, advirtió que el proceso no sería fácil. «Ella tendrá que ser fuerte», dijo el oficial, «pero con el apoyo adecuado puede salir adelante». Thalía asintió determinada. Sabía que su papel no terminaba aquí. Mientras acompañaba a Marisol al vehículo que la llevaría al refugio, Thalía le prometió algo más. «No estarás sola en esto», dijo. «Voy a asegurarme de que tengas todo el apoyo que necesitas. Tienes mi palabra». Marisol sonrió débilmente, pero fue una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber un destello de esperanza en sus ojos. «Gracias», murmuró antes de entrar al auto. Thalía observó cómo el vehículo se alejaba, llevándose a Marisol hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En ese momento sintió una mezcla de emociones: alivio, orgullo, pero también una profunda tristeza por todas las mujeres que no tenían a alguien que las ayudara en sus momentos más oscuros. Sabía que esta noche no solo había cambiado la vida de Marisol, sino también la suya propia. El vehículo que llevaba a Marisol desapareció en la distancia, dejando a Thalía parada bajo las luces del estudio. A su alrededor, el caos comenzaba a disiparse lentamente.
Pero las repercusiones de lo que había ocurrido esa noche apenas estaban comenzando. Los periodistas ya se habían congregado afuera del edificio, micrófonos y cámaras listos para capturar cualquier declaración. El productor del programa se acercó nuevamente, ahora con un equipo de relaciones públicas, intentando preparar una estrategia para manejar la situación. «Thalía», dijo uno de los miembros del equipo, «necesitamos que seas cuidadosa con lo que digas. La gente está emocionada, pero también hay quienes podrían criticarte por abandonar la entrevista». Thalía escuchó atentamente, pero su expresión no cambió. Sabía que las críticas vendrían, como siempre lo hacían cuando alguien tomaba una posición firme. Pero esta vez no estaba dispuesta a preocuparse por eso. «No estoy aquí para complacer a todos», respondió con calma. «Estoy aquí para hacer lo correcto. Si alguien tiene algo que decir sobre eso, que lo diga». El equipo intercambió miradas, incómodas, pero nadie se atrevió a contradecirla. Sabían que Thalía tenía razón y además sabían que su determinación era inquebrantable. Finalmente, uno de ellos sugirió que hiciera una breve declaración antes de retirarse. Thalía asintió, aceptando la idea, pero dejó claro que sería en sus propios términos. Cuando salió frente a la multitud de periodistas, el bullicio fue ensordecedor. Las preguntas llegaban desde todas direcciones. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Por qué abandonaste la entrevista? ¿Quién es esa mujer? Thalía levantó una mano para pedir silencio, y aunque tomó unos segundos, finalmente logró que todos se callaran. «Hoy», comenzó con voz clara y firme, «tuve la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Una mujer valiente llamada Marisol. Estaba atrapada en una situación de abuso y decidí que no podía simplemente mirar hacia otro lado. Esta noche no se trata de mí, ni de mi carrera, ni de mi música. Se trata de Marisol y de todas las personas que enfrentan situaciones similares y que necesitan saber que no están solas». Las palabras resonaron profundamente entre los presentes. Algunos periodistas bajaron sus cámaras momentáneamente, impactados por la sinceridad en la voz de Thalía. Otros tomaron notas rápidas, conscientes de que estaban presenciando algo más grande que un simple titular. «No sé qué pasará después», continuó Thalía, «pero quiero que todos entiendan una cosa. El abuso no tiene lugar en nuestra sociedad. No importa quién seas, no importa cuánto poder creas que tienes, no puedes controlar o lastimar a otra persona sin consecuencias». Marisol tuvo el coraje de dar el primer paso esta noche, y espero que su historia inspire a otros a hacer lo mismo. Cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto por un momento antes de que los aplausos comenzaran. Los periodistas, aunque entrenados para mantenerse objetivos, no pudieron evitar reconocer el impacto de las palabras de Thalía. Mientras ella regresaba al interior del edificio, escoltada por seguridad, los hashtags en redes sociales ya estaban explotando. El Thalía héroe, el coraje en vivo, no más abuso. Dentro del estudio, Thalía se permitió un momento de tranquilidad. Se sentó en una silla detrás del escenario, cerrando los ojos y respirando profundamente. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Marisol, sobre el hombre que había intentado controlarla, sobre todas las personas que enfrentaban situaciones similares y que nunca recibían ayuda. Recordó una vez más las enseñanzas de su madre, aquellas palabras que habían resonado en su infancia: la verdadera grandeza se mide por lo que das. Pero también recordó algo más, un evento de su propia vida que había moldeado su perspectiva sobre la justicia y la empatía. Cuando era adolescente, había sido testigo de cómo una amiga cercana sufría abuso emocional por parte de su pareja. En ese entonces, Thalía no había intervenido, temiendo meterse en problemas o juzgando mal la situación.
Esa experiencia la había perseguido durante años y ahora, al ver a Marisol, sintió que finalmente había encontrado una forma de redimirse. Un rato después, el productor del programa se acercó nuevamente. Thalía, tenemos que hablar sobre el futuro del programa. La gente quiere respuestas y algunos patrocinadores están preocupados. Thalía lo miró fijamente. Entonces diles la verdad. Diles que priorizamos la seguridad y el bienestar de una persona sobre todo lo demás. Si no pueden entender eso, entonces no merecen estar asociados con este programa. El productor asintió lentamente, comprendiendo que Thalía no estaba dispuesta a comprometer sus principios. Lo haré, dijo antes de retirarse. Cuando finalmente Thalía salió del estudio, ya era muy tarde. Las calles estaban vacías y el viento aire fresco de la noche le ofreció un momento de paz. Mientras caminaba hacia su auto, sacó su teléfono. El mensaje de Thalía en redes sociales fue como una chispa que encendió un incendio. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a inundar su bandeja de entrada. Historias personales, mensajes de gratitud, peticiones de ayuda y palabras de ánimo llenaban cada espacio disponible. Algunos usuarios compartían sus propias experiencias de abuso, mientras que otros simplemente agradecían a Thalía por darle voz a un tema que durante mucho tiempo había permanecido en las sombras. Pero no todo era positivo. También había comentarios críticos, personas que la acusaban de haberse metido en algo que no le concernía o de haberlo hecho solo por publicidad. Thalía leyó algunos de esos comentarios con una mezcla de tristeza e indignación. Sabía que siempre habría quienes no entendieran la importancia de intervenir en situaciones como esta, pero eso no la detuvo. Decidió responder personalmente a algunos de los mensajes más desgarradores, ofreciendo palabras de apoyo y compartiendo números de contacto de organizaciones especializadas en ayudar a víctimas de violencia doméstica. No puedo salvar a todos, pensó mientras escribía, pero si puedo ayudar aunque sea a una persona más, entonces esto habrá valido la pena. Mientras tanto, en el refugio donde Marisol había sido llevada, las cosas estaban comenzando a tomar forma. La joven estaba rodeada de profesionales capacitados para ayudarla a procesar lo que había vivido. Una trabajadora social llamada Rosa se sentó junto a ella, ofreciéndole una taza de té caliente y una sonrisa tranquilizadora. «Estás a salvo aquí», dijo Rosa, repitiendo las mismas palabras que Thalía había pronunciado horas antes. «Nadie va a lastimarte». Marisol asintió lentamente, aunque aún parecía insegura. «¿Y si él me encuentra?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Siempre lo hace». Rosa colocó una mano sobre la de Marisol. «No esta vez», respondió con firmeza. «Tenemos medidas de seguridad muy estrictas y además hay un equipo legal trabajando. En tu caso, no permitiremos que te haga daño nuevamente». Mientras Marisol comenzaba a sentirse más cómoda en el refugio, los oficiales continuaban investigando al hombre que había intentado llevarla del estudio. Durante el interrogatorio, este negó cualquier tipo de maltrato, insistiendo en que Marisol estaba exagerando y que todo era un malentendido. Sin embargo, las pruebas físicas y testimonios recopilados durante años contaban una historia diferente. Los oficiales encontraron registros médicos antiguos que documentaban lesiones consistentes con abuso físico, así como mensajes de texto y correos electrónicos que evidenciaban patrones de control emocional. Cuando Thalía recibió una actualización sobre el caso al día siguiente, sintió un pequeño destello de esperanza. «Está funcionando», pensó mientras leía el informe enviado por uno de los oficiales involucrados. Aunque sabía que el proceso legal sería largo y complicado, también sabía que cada paso dado hacia la justicia era un paso alejándose de la opresión. Sin embargo,
Thalía no podía dejar de pensar en todas las mujeres que no tenían acceso a este tipo de ayuda. Recordó una conversación que había tenido años atrás con una amiga activista que trabajaba en comunidades marginadas. El abuso no discrimina, le había dicho su amiga. Pero sí es cierto que las mujeres más vulnerables, aquellas que no tienen recursos o red de apoyo, son las que menos posibilidades tienen de escapar. Con esa idea en mente, Thalía decidió ir más allá. Esa misma tarde contactó a varias organizaciones dedicadas a combatir la violencia contra la mujer y les ofreció su plataforma para amplificar su mensaje. No quiero que esto termine aquí, dijo durante una videollamada con representantes de estas organizaciones. Quiero usar mi voz para crear conciencia, para educar y para inspirar a otros a actuar. Los representantes estaban emocionados por la oportunidad. Juntos comenzaron a planear una campaña multimedia que incluiría videos, charlas en escuelas y talleres comunitarios. Thalía también prometió donar parte de las ganancias de su próximo álbum a estas organizaciones, asegurándose de que su impacto fuera tangible. A medida que los días pasaban, Thalía comenzó a notar un cambio en su perspectiva personal. Si bien siempre había sido conocida por su empatía y generosidad, esta experiencia la había transformado de una manera profunda. Ya no veía su fama como algo que existía únicamente para ella. Ahora veía su posición como una herramienta poderosa para el cambio social. Una noche, mientras revisaba los avances de la campaña, Thalía recibió un mensaje inesperado. Era de Marisol. «Gracias por todo lo que has hecho por mí», decía el mensaje. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí. Estoy comenzando a creer que tal vez pueda tener una nueva vida». Thalía sonrió al leer las palabras. Respondió inmediatamente: «La nueva vida ya ha comenzado, Marisol. Solo sigue adelante, paso a paso. Estoy orgullosa de ti». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Thalía. Entre reuniones con organizaciones, grabaciones de mensajes para la campaña y entrevistas con medios que buscaban entender su perspectiva sobre lo ocurrido, su agenda estaba más llena que nunca. Sin embargo, no se trataba del agotador ritmo al que estaba acostumbrada como artista. Esta vez, cada compromiso tenía un propósito más profundo. Cada palabra que pronunciaba, cada acción que tomaba, estaba dirigida hacia un objetivo claro: crear conciencia sobre el abuso y ofrecer esperanza a quienes lo sufrían. Una mañana, mientras revisaba los materiales para la próxima conferencia que daría en una universidad pública, Thalía recibió otra actualización sobre el caso de Marisol. Los oficiales habían logrado obtener una orden de restricción temporal contra el hombre, asegurando que no pudiera acercarse a ella ni intentar contactarla. Además, el fiscal encargado del caso había decidido presentar cargos formales basados en las pruebas recopiladas. Era un paso importante, pero también uno que venía con nuevos desafíos. Marisol tendrá que testificar, le explicó uno de 1911 los abogados involucrados durante una breve llamada telefónica. Es un proceso difícil, especialmente para alguien que ha sido víctima de tanto trauma, pero estamos aquí para apoyarla en cada paso. Thalía asintió, aunque sabía que el camino hacia la justicia sería largo y doloroso. Recordó cómo, en sus propias palabras, Marisol había descrito su miedo constante y su sensación de estar atrapada. Ahora enfrentaría a su agresor en un tribunal, algo que requeriría no solo valor, sino también un sistema de apoyo sólido. Decidida a ayudar de todas las maneras posibles, Thalía organizó una visita sorpresa al refugio donde Marisol seguía recibiendo atención. Cuando llegó, fue recibida con sonrisas cálidas por parte del personal, quienes agradecieron profundamente su interés continuo en el caso.
Marisol, quien ahora parecía más relajada y menos frágil que antes, se sorprendió al ver a Thalía entrar al comedor del refugio. «No tenías que venir», dijo Marisol, su voz llena de gratitud. «Ya has hecho tanto por mí». Thalía negó con la cabeza mientras se sentaba frente a ella. «No es suficiente», respondió con sinceridad. «Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para seguir adelante. Y también quiero que sepas que no estás sola en esto. Muchas personas están trabajando contigo, incluyéndome». Marisol sonrió, aunque sus ojos aún mostraban signos de ansiedad. «Tengo miedo de lo que viene», admitió. «El juicio, enfrentarlo. ¿Y si no me creen?». Thalía tomó sus manos entre las suyas. «Te creerán», dijo con firmeza, «porque tienes la verdad de tu lado y porque hay evidencia que respalda tu historia. No será fácil, pero tienes el coraje necesario para enfrentarlo. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «yo estaré ahí contigo, en el tribunal si quieres». Las palabras resonaron profundamente en Marisol. Saber que alguien tan fuerte y respetado como Thalía estaría presente le dio un nuevo nivel de confianza. «Gracias», murmuró, sus lágrimas esta vez llenas de gratitud en lugar de miedo. Durante su visita, Thalía también tuvo la oportunidad de hablar con otras mujeres que residían en el refugio. Escuchó sus historias, muchas de ellas similares a la de Marisol, pero cada una única en su propio dolor y resistencia. Una mujer mayor, llamada Elena, compartió cómo había vivido décadas de abuso emocional antes de finalmente escapar. «Lo más difícil», dijo Elena, «es dejar atrás la idea de que puedes arreglarlo, que puedes hacer que cambie. Pero cuando aceptas que no puedes, entonces empiezas a sanar». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Thalía. Mientras regresaba a casa después de la visita, reflexionó sobre cuánto había aprendido en tan poco tiempo. Si bien siempre había sido consciente de los problemas sociales, nunca antes había estado tan directamente involucrada en ellos. Ahora entendía mejor la importancia de escuchar, de actuar y de ofrecer apoyo sin juzgar. Esa noche, mientras preparaba su discurso para la conferencia universitaria, Thalía decidió incluir algunas de las historias que había escuchado, manteniendo el anonimato de las mujeres involucradas. Quería que los estudiantes entendieran que el abuso no era algo abstracto o distante. Era algo que afectaba a personas reales, muchas de las cuales podrían ser sus madres, hermanas, amigas o compañeras de clase. Cuando finalmente subió al escenario frente a cientos de jóvenes expectantes, Thalía sintió una mezcla de nervios y determinación. Comenzó su discurso con una pregunta simple pero poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si vieras a alguien en peligro? ¿Si supieras que podrías cambiar su vida con una sola acción? El silencio en la sala fue absoluto mientras Thalía compartía fragmentos de su experiencia en el estudio de televisión, así como las historias de las mujeres que había conocido en el refugio. Cuando terminó, el impacto de las acciones de Thalía no se limitó solo a los círculos cercanos o a las mujeres del refugio. A medida que los días pasaban, su historia comenzó a resonar en niveles mucho más amplios. Las conferencias universitarias que había dado se convirtieron en temas de conversación en cafeterías y salones de clase. Los estudiantes, inspirados por su mensaje, comenzaron a organizar pequeños grupos de apoyo y campañas de concienciación dentro de sus comunidades. Era como si una chispa hubiera encendido un fuego que nadie podía apagar. Pero no todo era positivo. También surgieron voces críticas, personas que argumentaban que Thalía estaba dramatizando el problema o que simplemente buscaba atención mediática.
Algunos incluso cuestionaron su capacidad para hablar sobre temas tan delicados, señalando que ella vivía una vida privilegiada y que no podía entender verdaderamente el sufrimiento de quienes enfrentaban la violencia diaria. Thalía leyó algunos de esos comentarios durante una tarde tranquila en su casa, mientras revisaba las redes sociales. En lugar de sentirse ofendida, sintió una profunda tristeza, no por ella misma, sino por aquellos que creían que su posición de privilegio invalidaba su empatía. Sabía que no podía cambiar la mentalidad de todos, pero también sabía que no debía dejar que esas voces negativas la desviaran de su propósito. Esa noche decidió escribir un artículo personal que publicaría en una revista digital muy influyente. En él abordó directamente las críticas, reconociendo su propia posición de privilegio, pero también explicando cómo ese mismo privilegio le daba la responsabilidad de usar su voz para ayudar a quienes no podían hacerlo por sí mismas. No necesito haber vivido algo para comprender su importancia, escribió. Mi papel no es juzgar ni minimizar el dolor de otros, sino ofrecer mi mano cuando alguien la necesita. El artículo fue compartido miles de veces en cuestión de horas, y muchas personas lo tomaron como una llamada a la acción. Entre ellos estaba un joven periodista llamado Diego, quien había estado investigando casos de violencia doméstica en comunidades marginadas. Intrigado por el compromiso de Thalía con la causa, decidió contactarla para proponerle un proyecto conjunto. Un documental que profundizara en las historias de mujeres que habían logrado escapar de situaciones de 1907 abuso. Cuando Thalía recibió la propuesta, supo inmediatamente que quería participar. Durante una reunión virtual con Diego, discutieron los detalles del proyecto. Quiero que este documental sea auténtico, dijo Thalía, que muestre tanto el dolor como la esperanza, porque ambas cosas son parte de la realidad. Diego asintió, impresionado por su enfoque. También quiero incluir testimonios de expertos, datos estadísticos y recursos disponibles para quienes necesitan ayuda, añadió. Así podemos educar al público mientras damos visibilidad a las víctimas. El proyecto rápidamente ganó tracción. Gracias a la influencia de Thalía, lograron acceso a organizaciones que normalmente eran reacias a aparecer en medios debido a la sensibilidad del tema. Mujeres de diferentes edades, orígenes y experiencias aceptaron compartir sus historias, algunas de ellas por primera vez en público. El equipo del documental trabajó arduamente para asegurarse de que cada testimonio fuera tratado con el máximo respeto y cuidado. Mientras tanto, Marisol seguía avanzando en su proceso de recuperación. Con el apoyo del refugio y de Thalía, había comenzado a asistir a terapia y a participar en talleres de empoderamiento. Aunque aún tenía días difíciles, estaba aprendiendo a reconocer su propio valor y a creer que merecía una vida libre de miedo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del refugio, se encontró con Rosa, la trabajadora social que la había recibido en su primer día. ¿Sabes algo?, dijo Marisol con una pequeña sonrisa. Por primera vez en años, me siento viva. Como si realmente tuviera un futuro por delante. Rosa sonrió, sus ojos llenos de orgullo. Eso es porque lo tienes, respondió. Y recuerda, siempre habrá personas que te apoyarán en este camino. Marisol asintió, pero también pensó en Thalía. Sin su intervención aquella noche en el estudio, probablemente nunca habría encontrado el coraje para dar el primer paso. Esa noche, decidió escribirle otro mensaje. Gracias por mostrarme que soy más fuerte de lo que pensaba. Estoy lista para enfrentar lo que viene. Thalía leyó el mensaje con una mezcla de alegría y humildad. Respondió inmediatamente. Eres increíblemente valiente, Marisol. Nunca olvides eso. A medida que el documental tomaba forma,
Thalía se dio cuenta de que estaba construyendo algo mucho más grande que una simple producción audiovisual. Estaba creando una red de solidaridad, una comunidad de personas que entendían que el cambio no venía de grandes gestos individuales, sino de pequeñas acciones colectivas. Y aunque sabía que el camino hacia la erradicación del abuso sería largo, también sabía que cada historia contada, cada vida transformada, era un paso en la dirección correcta. El rodaje del documental comenzó en una pequeña comunidad al sur de la Ciudad de México, donde muchas mujeres habían sido víctimas de abuso, pero rara vez encontraban el apoyo necesario para escapar. Thalía y Diego trabajaron codo a codo con un equipo reducido, asegurándose de que cada entrevista fuera realizada en un ambiente seguro y respetuoso. Las historias que escucharon eran desgarradoras, pero también llenas de una fuerza inquebrantable. Cada mujer que compartía su experiencia lo hacía no solo para sanar su propio dolor, sino también para inspirar a otras a que buscaran ayuda. Una de las entrevistadas fue una joven llamada Adriana, madre soltera de 2 niños pequeños. Su voz temblaba mientras describía cómo su expareja la había aislado de su familia, controlado sus finanzas y eventualmente golpeado cuando ella intentó rebelarse. «Pensé que nunca podría salir», confesó Adriana, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero cuando vi lo que Thalía hizo por Marisol, me di cuenta de que tal vez yo también podía encontrar una salida». Thalía escuchó atentamente, su corazón pesado pero también lleno de admiración. Después de la entrevista, se acercó a Adriana y le ofreció un abrazo sincero. «Tu valentía es increíble», le dijo, «y quiero que sepas que no estás sola. Hay personas que están listas para ayudarte a reconstruir tu vida». Adriana sonrió débilmente, pero era evidente que las palabras de Thalía habían tocado algo profundo en ella. «Gracias por estar aquí», respondió. «Significa más de lo que puedo decir». A medida que el equipo avanzaba en el rodaje, Thalía comenzó a notar un cambio en las dinámicas de las comunidades que visitaban. Las mujeres que antes se mantenían calladas o evitaban hablar sobre sus experiencias, ahora se animaban a compartir sus historias, alentadas por el ejemplo de quienes ya habían participado en el proyecto. Era como si el simple hecho de saber que alguien las escuchaba les diera el coraje necesario para romper el silencio. Sin embargo, no todo fue fácil. En una de las localidades más marginales, el equipo enfrentó resistencia por parte de algunos hombres que veían el documental como una amenaza directa a su autoridad. Un grupo de ellos incluso intentó interrumpir una entrevista, argumentando que las mujeres estaban inventando cosas para obtener atención. Thalía, quien estaba presente en ese momento, no dudó en intervenir. «Escúchenme bien», dijo con una voz firme pero calmada, enfrentando directamente a los hombres. «No estamos aquí para juzgar ni para crear problemas. Estamos aquí porque estas mujeres merecen ser escuchadas. Si tienen algo que decir, háganlo con respeto, no con amenazas». Los hombres, sorprendidos por la determinación de Thalía, retrocedieron lentamente, aunque no sin murmurar comentarios despectivos mientras se alejaban. El equipo continuó con la entrevista, pero el incidente dejó una marca en todos. Era un recordatorio claro de los desafíos que aún quedaban por superar. De regreso, en la Ciudad de México, Thalía dedicó largas horas a revisar las grabaciones y trabajar con los editores para dar forma al documental. Quería que cada imagen, cada palabra, transmitiera la verdad cruda, pero también la esperanza que subyacía en cada testimonio. Sabía que este proyecto no sería solo un reflejo de la realidad, sino también una herramienta poderosa para generar cambios reales
Una noche, mientras revisaba los avances del montaje, recibió una llamada inesperada. Era Marisol. «Tengo algo que decirte», anunció con una voz llena de emoción. «Mañana tengo mi primera sesión en el tribunal y quiero que sepas que voy a testificar». Thalía sintió un nudo en la garganta. Sabía lo difícil que debía ser para Marisol enfrentarse a su agresor después de todo lo que había pasado. «Estoy tan orgullosa de ti», respondió, su voz cargada de sinceridad. «No importa lo que pase mañana, recuerda que ya has ganado. Has tomado el control de tu vida». Marisol respiró profundamente. «Gracias por estar conmigo en esto», dijo. «No sé qué habría hecho sin ti». Al día siguiente, Thalía asistió en tribunal, sentándose en la última fila de la sala. Observó cómo Marisol, vestida con ropa sencilla pero elegante, caminaba hacia el estrado con paso firme. Aunque sus manos temblaban ligeramente, su voz era clara y decidida mientras relataba su historia frente al juez y al jurado. El hombre que la había maltratado, ahora sentado junto a su abogado, intentó mantener una expresión impasible, pero era evidente que estaba incómodo. Cuando Marisol terminó su testimonio, hubo un breve silencio en la sala antes de que el juez anunciara un receso. Thalía se acercó a ella en el pasillo, abrazándola con fuerza. «Lo hiciste», le dijo. «Fuiste increíble». Marisol sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. «Creo que finalmente estoy lista para dejar atrás el miedo», respondió. Mientras salían del tribunal, Thalía no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Sabía que el juicio aún no había concluido, pero también sabía que Marisol había dado un paso monumental hacia su libertad. Era un recordatorio de que, aunque el camino hacia la justicia fuera largo y complicado, cada pequeño acto de valentía tenía el poder de transformar vidas. El juicio de Marisol continuó durante varias semanas, cada día trayendo nuevos testimonios y pruebas que consolidaban el caso contra su agresor. Thalía asistió siempre que pudo, sentándose discretamente en la última fila para no distraer la atención del tribunal, pero asegurándose de que Marisol supiera que estaba allí para apoyarla. A medida que avanzaba el proceso, Marisol comenzó a mostrar una confianza renovada, como si cada palabra que pronunciaba frente al juez fuera un paso más hacia su liberación emocional. Un día, mientras esperaban el veredicto final, Marisol compartió algo con Thalía que la dejó profundamente conmovida. «Cuando te vi esa noche en el estudio», dijo Marisol, su voz llena de gratitud, «pensé que estabas loca por abandonar tu entrevista por mí, pero ahora entiendo que lo que hiciste fue mucho más grande que eso. Me diste la oportunidad de creer en mí misma». Thalía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No hice nada especial», respondió humildemente. «Solo seguí mi corazón y quiero que sepas que, sin importar lo que pase hoy, ya has ganado. Has demostrado una fuerza que muy pocas personas tienen». Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras el juez revisaba los documentos finales. Cuando anunció que el hombre sería condenado por abuso físico y emocional, un suspiro colectivo recorrió la sala. Marisol cerró los ojos por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. Luego, lentamente, se volvió hacia Thalía y le ofreció una sonrisa genuina. «Estoy libre», murmuró, como si apenas pudiera creerlo. Thalía la abrazó fuertemente, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que esta victoria no significaba que el dolor de Marisol desaparecería de inmediato, pero también sabía que había dado un paso monumental hacia una nueva vida. «Ahora comienza el verdadero trabajo», le dijo suavemente. «Sanar, reconstruirte, pero no estarás sola en esto». Mientras salían del tribunal, las cámaras de los medios las esperaban afuera.
Marisol, quien antes habría evitado cualquier tipo de atención, caminó hacia ellas con la cabeza en alto, flanqueada por Thalía. «Quiero decir algo», anunció Marisol, tomando el micrófono que le ofrecieron. «Hoy no es solo mi victoria, es la victoria de todas las mujeres que han sufrido en silencio, de todas las que aún están atrapadas en situaciones de abuso. Quiero que sepan que hay una salida, que merecen ser felices y libres. Y quiero agradecer a Thalía, quien me mostró que nunca estamos solas». Las palabras de Marisol resonaron profundamente entre los presentes y pronto se convirtieron en titulares en todos los medios. El documental que Thalía y Diego estaban produciendo también ganó una atención sin precedentes, con personas de todo el país pidiendo verlo antes de su lanzamiento oficial. Cuando finalmente se estrenó el documental, meses después, la respuesta fue abrumadora. Las historias de Adriana, Marisol y tantas otras mujeres inspiraron a miles a buscar ayuda y a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias. Thalía, quien narraba partes del documental, usó su plataforma para amplificar aún más el mensaje, organizando proyecciones comunitarias y debates en escuelas, universidades y centros culturales. A medida que el documental ganaba reconocimiento internacional, Thalía fue invitada a conferencias globales sobre derechos humanos y violencia de 1901. Género. En cada intervención, recordaba a su audiencia que el cambio no venía de grandes gestos individuales, sino de pequeñas acciones colectivas. «No necesitas ser una celebridad para hacer una diferencia», decía. «Solo necesitas tener el coraje de actuar cuando veas una injusticia». Con el tiempo, Thalía fundó una fundación dedicada a ayudar a víctimas de abuso, proporcionando recursos legales, psicológicos y educativos. Muchas de las mujeres que aparecían en el documental se unieron al proyecto, convirtiéndose en voceras y defensoras de otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Marisol, por su parte, encontró un propósito renovado en su vida. Comenzó a trabajar como voluntaria en el refugio donde había encontrado seguridad, ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas. Un día, mientras acompañaba a una joven madre que acababa de llegar al refugio, Marisol recordó sus propias palabras: «Hay una salida». Ahora ella era la prueba viviente de que esas palabras eran verdad. Thalía, observando desde lejos, sintió una profunda satisfacción. Sabía que este capítulo de su vida había cambiado no solo a Marisol y a las demás mujeres involucradas, sino también a ella misma. Había aprendido que el verdadero poder de una acción no se medía por su espectacularidad, sino por su capacidad de inspirar a otros a actuar. Y aunque sabía que el camino hacia la erradicación del abuso aún era largo, también sabía que cada pequeña victoria era un paso en la dirección correcta. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, Thalía recordó las palabras de su madre: «La verdadera grandeza se mide por lo que das». Sonrió para sí misma, sabiendo que había cumplido con esa enseñanza de la mejor manera posible. El eco de las palabras de Marisol y Thalía resonaba en cada rincón del país. El documental, que había comenzado como un proyecto personal, se convirtió en un faro de esperanza para miles de mujeres que habían estado atrapadas en el silencio y el miedo. Las redes sociales estaban llenas de hashtags como «No estás sola» y «Tan un paso a la liberación», creados por personas que habían encontrado en estas historias la fuerza para hablar y actuar. Era evidente que algo había cambiado en la conciencia colectiva. El abuso ya no era visto como un tema tabú, sino como una crisis que requería acción inmediata. Thalía, sentada en su estudio mientras revisaba los últimos informes de su fundación, sintió una mezcla de emociones: orgullo, gratitud, pero también una profunda humildad.
Sabía que el impacto de su intervención en el estudio de televisión había sido mucho más grande de lo que nunca podría haber imaginado. Pero también sabía que este no era un final, sino un nuevo comienzo. Había sembrado una semilla y ahora era responsabilidad de todos regarla para que creciera. El cambio no es algo que sucede de la noche a la mañana, reflexionó Thalía mientras escribía en su diario esa noche. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero siempre necesario. Y aunque no puedo estar presente en cada batalla, sé que mi papel es inspirar a otros a luchar. En el refugio donde Marisol trabajaba como voluntaria, las mujeres recién llegadas solían preguntarle cómo había logrado escapar de su situación. Marisol siempre respondía con las mismas palabras. Alguien me mostró que podía hacerlo. Alguien me dijo que no estaba sola. Luego señalaba un póster en la pared del refugio, una imagen de Thalía durante su intervención en el estudio con la frase: la verdadera grandeza se mide por lo que das. Mientras tanto, el legado de esta historia continuaba expandiéndose. Escuelas comenzaron a incluir programas de educación emocional en sus currículos, enseñando a niños y adolescentes sobre respeto mutuo y relaciones saludables. Universidades organizaron seminarios sobre violencia de género, invitando a expertos y sobrevivientes a compartir sus experiencias. Incluso algunos gobiernos locales implementaron nuevas políticas para proteger mejor a las víctimas de abuso, inspirados por el impacto del documental y las campañas lideradas por Thalía. Una noche, durante una pequeña ceremonia privada, Thalía recibió un reconocimiento especial por su contribución al cambio social. Aunque normalmente evitaba premios y honores, aceptó este porque sabía que no era solo para ella. Era para todas las mujeres que habían roto su silencio, para todos los equipos que habían trabajado incansablemente en el documental, y para cada persona que había decidido actuar después de verlo. Al recibir el premio, Thalía pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Esta noche no celebro solo una victoria personal, sino una victoria colectiva. Cada vez que alguien decide intervenir, denunciar o simplemente escuchar, estamos dando un paso hacia un mundo mejor. Porque cuando extendemos nuestra mano a quienes sufren, les estamos diciendo algo poderoso: no estás solo. Las últimas palabras de Thalía fueron acompañadas por un largo aplauso, pero lo que más resonó fue el silencio que siguió. Un silencio lleno de reflexión, de gratitud, de compromiso. Fue en ese momento cuando todos entendieron que el título de aquella noche en el estudio, En lágrimas, no solo simbolizaba el sufrimiento de Marisol, sino también las lágrimas de empatía y solidaridad que habían llevado a tantas personas a actuar. Y así, mientras Thalía regresaba a casa esa noche, miró hacia el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sabía que cada lágrima derramada había sido una semilla plantada. Algún día, pensó, esos pequeños brotes se convertirían en un bosque impenetrable de justicia, empatía y humanidad. El cambio, murmuró para sí misma mientras cerraba la puerta de su casa, comienza con una sola lágrima. Si esta historia te conmovió tanto como nos conmovió a nosotros, queremos escuchar tus pensamientos. ¿Qué opinas sobre la intervención de Thalía? ¿Crees que todos tenemos la responsabilidad de actuar cuando vemos una injusticia? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tus palabras podrían inspirar a otros a tomar acción. Además, si conoces a alguien que pueda estar enfrentando una situación de abuso, recuerda que hay organizaciones dedicadas a ayudar. Deja tus sugerencias de recursos o apoyo en los comentarios para que otros puedan encontrar ayuda. Para nuestro próximo video, queremos explorar otra historia poderosa.
Cuando el silencio habla, el día que un actor mexicano desafió al sistema. ¿Te gustaría que profundizáramos en este tema? Haznos saber. Finalmente, si tienes ideas para futuros títulos o historias que te gustaría ver en dramas mexicanos, no dudes en compartirlas. Juntos podemos seguir creando contenido que inspire, eduque y transforme. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima.